Y estamos llenos en la política y ya está Gustavo Silvestre. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, Antonio, buen día, Gato. Y hablamos de Gendarmería reporta actividades sindicales, sociales, investiga, es inteligencia, cosa que está prohibida. Sí, efectivamente. Bueno, esto lo publica hoy Mauro Federico, que tiene la información, que tenía la información, me lo había comentado ya hace varios días y que estaba corroborando justamente en ámbito financiero en el día de hoy, sobre algo que en su momento la oposición cuestionó muchísimo, que fue lo que desde algunos medios, que llamativamente hoy no dicen nada, denominaron el proyecto X, ¿no? Que decía que a raíz de lo que un proyecto también que se hizo ley en el Congreso en los últimos años, que era para investigar supuestos actos terroristas, pero que denunciaban, ¿te acordás? Que después decían, eso les va a servir para investigar. Estaba en el marco de la protección al orden constitucional. Exacto. Bueno. Que fue un proyecto de Alfonsín. Sí, pero que se fue puliendo, se fue cambiando. Se publicó en los últimos años. Sí, que era peligroso, que lejos de actuar contra el terrorismo podía ser aplicable sobre dirigentes sindicales, claro, otras cuestiones, políticos. exactamente. Eso no ocurrió. Después se creó todo esto del proyecto X, que se denunciaba desde algunos medios y de la oposición fuertemente contra el gobierno anterior, como que el gobierno anterior espiaba a opositores o actividades sociales, pero lo que ahora nos venimos enterando que el actual gobierno, este gobierno, está utilizando a la Gendarmería para reportar partes de inteligencia sobre movimientos sindicales que se oponen al gobierno. Es decir, la misma lógica, no me gusta a mí ponerme peor, pero la misma lógica del espionaje ilegal que hacían sobre Mauro Federico y sobre mi persona, la misma lógica de espionaje ilegal a periodistas la están haciendo ahora con sectores sociales, dirigentes sociales o gremiales de clara oposición al gobierno nacional. Es decir, que se va ampliando el lugar del espionaje y con distintos estamentos. Esto es lo peligroso institucionalmente en la República Argentina de hoy, que el gobierno esté actuando a través de la AFI o sectores internos de la AFI que no responden a la conducción, como daría la impresión que se hizo en el espionaje hacia Mauro Federico y hacia mi persona, y ahora utiliza a la Gendarmería para espiar a dirigentes sindicales o a grupos sociales que muchas veces llevan adelante la protesta social en la República Argentina. Es decir, desde todo punto de vista peligroso institucionalmente, que desde el propio Estado se lo ponga ya como una política diaria de espionaje ilegal sobre periodistas o sobre opositores. Un gobierno que decía cuando estaba en la oposición que no lo iba a hacer, que repudiaba supuestos hechos, ahora lo está concretando. Ahora, y obviamente que esperamos, ¿no? Desde la AFI o desde, en el caso nuestro, desde inteligencia, que se pronuncien sobre estos temas. Creo que decía que después de Alfonsín se creara el POC, ¿no? Antes del golpe que era pintada desde Semana Santa, ¿no? Ahora, la discusión me parece de fondo es, digamos, ¿qué tipo de inteligencia quiere la Argentina? Porque hay una inteligencia directiva que debe estar en manos de la Policía Federal, uno imagino, de las policías provinciales, pero también hay una inteligencia que es frente a hipótesis de conflictos, ¿no? Pero además, ¿sabés lo que es peligroso, Antonio? Que yo estaba fijándome hoy lo que publica Ámbito Financiero, porque publica incluso los partes, que en el mismo caso del espionaje que nos hacían a nosotros, ¿sabés cuál es lo peligroso? Que toman las críticas, o en el caso de estos dirigentes o grupos sociales, las protestas sociales que llevan adelante, con mucha razón en algunos casos, como actos en contra del gobierno de Macri o en contra de Mauricio Macri. O de la democracia. Sí, que eso es una locura. Es un absurdo. Eso es una locura. Pero fíjate lo peligroso de cómo el gobierno lo toma. Es decir, no solamente le molesta y mucho al gobierno las críticas, sino también que lo toman como algo en contra de ellos o en contra del gobierno, un accionar en contra de... No, muchachos, se equivocan.
se equivocan totalmente. Bueno, Gato, hablan de... Es parte de la democracia y es parte de lo que muchos ellos hacían desde la oposición. Hablan de querer dañar la imagen del gobierno, de algo que se va, textual, porque esto es lo que dice, que se intensificará en los próximos meses. Y además, hoy hablábamos con Miriam Bregman hace un ratito. Sí, y yo le preguntaba justamente por esto, porque a mí me llamaba la atención lo que se incluye dentro de esta prueba de documentación, porque es importante mencionar la documentación que llega a ámbito financiero probando esto. Por eso yo cito lo que dice textualmente. Y lo siguen que también haciendo, habla de los cacerolazos. Claro. Los lugares donde se convocaba a ruidazo, se llamó ruidazo, en contra de los incrementos de tarifas. Y estamos hablando de gente que salió a la calle, ¿sí?, en ese momento, que fueron convocados para reclamar por un incremento descomunal en las tarifas. Mirá, no por querer dañar la imagen de un gobierno. Hay una diferencia abismal. Dani, en base a lo que vos estás diciendo, que es así, sin ir más lejos, la semana pasada en las redes sociales mostraban una protesta y decían, no me acuerdo ahora precisamente en qué hecho se produjo, pero decían, de un lado están los que protestan, del otro lado, y los filmaban, están la gendarmería tomando fotos e imágenes sobre lo que protestaban. Es decir que esto además ya no está solo en estos reportes. Y digo, en el caso del espionaje lo siguen haciendo. Anoche, por primera vez, ahora empecé a tomar más precauciones yo, me salió un aviso en mi casa que había sido violentada mi contraseña, en los antivirus, eso que te dicen, hombre. Bueno, entonces lo siguen haciendo. Se siguen metiendo de espionaje ilegal en las computadoras personales. Muchachos, paren un poco la mano. Porque digamos, en todo el mundo existe inteligencia interna e inteligencia externa. Pero que realmente se da por... Se equivoca totalmente. Porque acá se hace una berretada de algo que se hace en todo el mundo, que es inteligencia criminal. En su momento se creó el POC. ¿Para qué? Para evitar motines cara pintada. Pero movilización la gendarmería no puede hacer eso. No. Está prohibido por la ley de seguridad interior. Partamos de eso. Están cometiendo otra ilegalidad. Claro. Como la AFI que espía, porque además, si la AFI se confirma que lo hace desde ahí, está mal, porque las escucha, la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gato, y se terceriza, es peor todavía. Y están tercerizando, que es lo que contaba Mauro Federico la semana pasada. Pero eso es mucho peor. Tercerizan, abren, privatizan inteligencia. Meten digamos, empresas de comunicación y tercerizan la información y tercerizan el espionaje. Sí, porque están desmadrados. Y atención con este dato que hoy algunos medios lo dan como un hecho positivo, que las Fuerzas Armadas van a ser llevadas a las zonas de frontera para luchar contra el narcotráfico. Está prohibido. Atención, ojo, a ver, ¿qué va a hacer las Fuerzas Armadas? No, pero no está permitido. No está permitido. Es seguridad interior. Pero a ver, en el gobierno anterior, el ejército cumplía un apoyo logístico a la gendarmería. En la frontera, sí. Cumplía un apoyo logístico. No puede intervenir. Pero ahora, que dice que van a llevar las Fuerzas Armadas a la frontera, ¿con qué objetivo? Porque la están sacando para ponerla, están sacando la gendarmería de esos sectores para ponerlo a la provincia de Buenos Aires, como plan de seguridad. Pero tiene que cambiar la ley, porque las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos internos. Pero a eso digo, Antonio, que expliquen el marco en el que van a llevar a las Fuerzas Armadas. ¿A qué? ¿Hacer qué llevan a las Fuerzas Armadas a la zona de frontera cuando eso no está en la ley de seguridad interior? Es decir, es muy peligroso todo, desde todo punto de vista. Es inconstitucional, porque proclamó la Constitución 94. Ahora, las Fuerzas Armadas no pueden actuar. Si llega a venir un cargamento de narcóticos, tienen que llamar a la gendarmería y denunciarlo. No puede intervenir. Claro. O sea, es un absurdo. Un juez tiene que tomar pero no puede ordenar que intervenga la Fuerza Armada. Es decir, desde todo punto de vista es grave, porque se está tomando como una matriz del Estado que espía a los que son críticos, que utiliza a la gendarmería para espiar a los movimientos sociales, y lo hacen también con un hecho intimidatorio. Lo hacen para intimidar, lo hacen para asustar, lo hacen decir para no hagan más, para asustar y para callar la protesta social. Pero fíjate, lo hacen con ese objetivo central. Y lo que más llama la atención es el silencio de dirigentes políticos que frente a estas aberraciones nada dicen. Gato, en el día de hoy irán a dar explicaciones al Congreso al respecto de, bueno, porque en esta comisión bicameral que se conformó a partir de las denuncias, que además, esto agrego yo, tienen efecto intimidatorio también para todo el resto del periodismo, de las organizaciones sociales, ¿no? Pero irán al Congreso, bueno, a dar algún tipo de explicación. Se espera que expliquen ahí qué fue lo que pasó y también sumado, bueno, a esto que estamos contando en el día de hoy. Tendrían que hacerlo, porque además el desmadre que tienen en este momento los servicios de inteligencia en la Argentina es peligroso. Es peligroso.
Porque si la propia AFI presenta la denuncia, en el caso nuestro, para ver si sectores internos lo estaban haciendo, decir que nos controlan. Claro. De lo que vienen denunciando incluso la propia Elisa Carrió. Así que realmente... No, pero yo te digo, me quedo con lo que dijiste vos, lo último, Gustavo, que te muestra, digamos, una ignorancia absoluta y desconocimiento de la ley de enviar a las Fuerzas Armadas a custodiar la frontera cuando primero que no es su misión originaria, la Argentina tiene una sola hipótesis de conflicto que es las Malvinas. Pero es desconocimiento y no puede o intervenir. No importa, Antonio, Ahora, porque no creo que se trate de desconocimiento. No, ¿sabés qué? Me estoy acordando en este momento. El presidente de la Nación, el día del Ejército, dijo en su discurso que había que buscarle un nuevo marco de actuación al Ejército y a las Fuerzas Armadas. Tiene que hacer una ley. Obvio que hay que hacer una ley. Y reformular toda la ley. No vayas a hacer cosa. Y acá no hay ley de enmiendas. Acá no hay ley de enmiendas, tiene que ser hasta una reforma constitucional. O sea que es todo un movimiento legislativo que te va a llevar... No, tienen que cambiar la ley de seguridad interior. No, y la Constitución. Bueno, pero en principio tienen que cambiar la ley de seguridad interior, que le prohíbe justamente a la Fuerza Armada y a la Fuerza de Seguridad hacer este tipo de espionaje o de inteligencia interior. Recordate que Alfonsín lo pidió expresamente en la reforma del 94 que la Fuerza Armada no pueda hacer inteligencia interior. Es constitucional. Por eso, sí. Tiene más que una fuerza de ley. Por eso. Por eso, digo, me parece que es un absurdo y es aparte muy peligrosísimo. peligroso lo que está ocurriendo realmente. Esperemos que los dirigentes políticos, por favor, de la oposición, que tanto se rasgaban las vestiduras, que ahora están calladitos las bocas, porque muchos de esos dirigentes políticos que hoy se callan la boca tienen miedo a los carpetazos de la AFI. Y por eso los tienen calladitos la boca, porque le tienen miedo a los carpetazos de la AFI, como muchos dirigentes sindicales, que aceptan muchas cuestiones por temor a los carpetazos de la AFI. No solamente de la AFI. Mucho miedo ahí. No solamente de la AFI algunos, ¿eh? Algunos no solamente de la AFI. Bueno, obvio. De algunos que están también bien calladitos. Sí. No es solamente la AFI. No, bueno. Vos sabés de a qué me refiero. Pero por supuesto. Hay que callarse la boca, pues quien habla... Gato y Carrió, sí, es su cuestión de salud lo que la mantiene relativamente no, callada, sí, o alejada de estos temas, pues ella ha sido muy crítica en muchas oportunidades. Bueno, Carrió ha presentado un proyecto para disolver la AFI, Carrió es la que se opuso al nombramiento de Arribas y de Madjalani al frente de la AFI, Carrió es la que ha denunciado en el episodio Gómez Centurión justamente lo que el lobby pasaba, de Nosiglia y compañía. Así que sobre esto llama la atención. Pero bueno, hay que seguir muy de cerca porque el gobierno arma el relato en forma permanente y el marketing. Fíjense en cómo ayer cambia Marcos Peña el relato respecto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora la van a poner como una figura central de la política porque justamente ven que crecen las encuestas y la quieren poner, digamos, en confrontación para diluirlo a Massa en la provincia de Buenos Aires. Gato, ahora hablamos de eso, porque nos vamos rápidamente a Radio 10, allí está Mauro Federico y todo el equipo. Bueno, seguramente se habrán ocupado en la mañana de hoy de este tema, ¿no? A partir de esta información que llegó en un sobre a la redacción de Ámbito Financiero que finalmente publica hoy. Ahí nos enganchamos con los compañeros de C5N. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gallego, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Maurito? ¿Todo bien? Vi al Gato que andaba por ahí también. Hola, estamos todos. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Estamos hablando de lo que te llegó a la redacción a vos, ¿no? Ámbito Financiero, el proyecto X. Entonces, Gendarmería empieza a investigar a movimientos sociales, a los mismos caceroleros, ¿no? Realmente es un absurdo. Sí, y vos sabés que a mí me sorprendió porque vos habitualmente solés tener resúmenes de prensa que se hacen para saber cuáles son las actividades que se van a desarrollar, pero esto tenía un nivel de detalle en cuanto a la descripción de no solo quiénes eran, los lugares donde iban a concentrar, sino también la orientación ideológica, presumiendo, como se suele hacer en este tipo de trabajos, que la actividad de ese grupo iba a perjudicar o iba a vulnerar a un gobierno, en este caso a los gobiernos de Gerardo Morales y de Mauricio Macri, porque hasta se saca la misma conclusión desde la redacción del propio parte. Yo esto no es la primera vez que lo veo, además ha anexado a esto fotocopias de marchas, fotocopias de los panfletos y de los volantes que se estaban distribuyendo. Yo esto recuerdo haberlo contado en el año 2011, 2012, cuando pasaba, y enfáticamente el gobierno anterior lo negó, se inició una causa judicial. Ahora, yo hoy decía,
se cambió, cambiamos. Hubo una propuesta de cambio. Esto es lo mismo que estaban haciendo antes. Entonces, me da la impresión que si no hay control político de la actividad de gendarmería, estamos en un serio problema. Ahora, si hay una direccionalidad política de este espionaje o de esta actividad de inteligencia, estamos todavía más graves. ¿Y son las dos, Mauro? Bueno, sí, mirá, yo lo llegué a pensar. Yo hablé el otro día con funcionarios del Ministerio de Seguridad y me decían, pero viste cuando te dicen algo y te dicen, créenos, no tenemos absolutamente nada que ver, desconocíamos estos partes. No puedes decir. Yo se los mostraba, como diciéndole, mirá, o sea, estos partes no son membretados, ni tienen la firma de ninguno. Obvio, son inteligencia. Exactamente, son partes que se distribuyen internamente. Y lo que me dijo la fuente que me dio este material es que ese parte es apenas el esbozo de un trabajo que después se hace con esa información. Es decir, los que trabajan en periodismo me van a entender mejor. Es el material en crudo de lo que después se procesa para dar el informe. Exactamente. Porque si no, no dicen las cosas que dicen. Porque el parte es a la autoridad para que ordene. Porque si no, un cabo no puede ordenar un operativo. Entonces se eleva a la autoridad para que ordene. Pues es que yo le iba a decir a Gustavo recién, justo apareciste vos. A mí me llama la atención un día que me llega un off the record, ¿no? Me llaman, me dicen, tiene una empresa que iban a hacer un movimiento y iban a cortar la 197 abajo. No iban a subir a la Panamericana. Yo salía temprano de casa, paso tipo 6 de la mañana, estaba lleno de gendarmes abajo. Me llama la atención porque el que me lo contó eran 10 empleados. Claro. Y había 100 y pico de gendarmes. O sea que a alguien le llegó esa información y yo no fui. Claro. Bueno, alguien le llegó, por algo los trascendió. últimos cortes en Panamericana, yo recuerdo la fila de gendarmes dispuestos ya desde varias horas antes para evitar justamente anticipándose para evitar que subieran a la traza principal y realizaran eran 10 tipos de una fábrica. ¿no? Vos sabés que yo entiendo, a ver, las tareas de prevención en términos... Entendible. De lo que, claro, yo no quiero que me corten inteligencia intelectual, digamos. Exactamente. Sí, cortar la Panamericana está prohibido. Es un delito. Entonces vos si infringís la ley cometés un delito. Con lo cual yo no veo inconvenientes en que vos averigües si alguien va a cortar la Panamericana. Es más, la organización que debe hacerlo tiene que pedir autorización o en todo caso requerir y avisar que va a ser una actividad de fuerza en ese lugar. Pero bueno, en ese caso yo lo veo distinto. Claro. Acá estamos hablando... A ver, vos suponete, son actividades que realizan grupos sindicales. Hay un grupo muy observado, que es el CEPROD, el Centro de Profesionales en Derechos Humanos, que aparecía muy activo en aquellas marchas del 2011, 2012. ¿Te acordás cuando se hizo la movida en Kraft y toda esta cuestión? Sí. Y el Frente de Izquierda, que vos sabés que, y Gustavo también lo sabe, en el noroeste argentino tiene muchísimos militantes, incluso tiene mucha representación sindical y política el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y bueno, y que se investigue las actividades de estos grupos. O una movilización democrática, como estábamos hablando, bueno, los ruidazos por los incrementos de tarifas, recién lo mencionábamos. Claro, no estamos hablando de un delito como cortar la Panamericana, que puede ser por medida de prevención, intentar ser evitado, pero estamos hablando de manifestaciones o movilizaciones ante los cuales la gente tiene el derecho y que han sido pacíficos además, ¿no? En su gran mayoría este año. Lo que yo quería comentar es que lo que pasa es que el defecto de gendarmería es que vos no podés combatir un delito cometiendo un delito. Exacto. Porque es la premisa del derecho. Si vos violás la ley. Violás la ley para evitar que se viole la ley, sos tan delincuente como quien va a cortar. Sí. Entonces eso es lo que yo me refería, ¿no? Y que habían chupado teléfono de dirigentes sindicales, hay una causa abierta, ¿no? en Pilar. Realmente es llamativo. Aparte, este gobierno es muy proclive a escuchar. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Recordemos las escuchas ilegales a la familia Macri, hechas por el propio Mauricio Macri, según denunció... Bueno, hay una causa judicial donde el presidente estuvo procesado y que el año que viene va a juicio oral y público por las escuchas ilegales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. A su propia familia. Mauro quería mostrar algo, me parece. Sí, no, quería señalar en el textual la consideración que hace el parte de inteligencia, en donde se plantea claramente que hace una conclusión política. Esto forma parte de una campaña de desprestigio contra el gobierno provincial y nacional. A mí me hace acordar un poco lo que hablábamos la semana pasada, Gustavo. Sí, bueno, ¿te acordás, no? Exacto.
de que eso es lo que atacamos al estábamos diciendo, gobierno. eso es lo que estaba diciendo yo realmente, recordando lo que en el espionaje a vos y a mí, esto de esta obsesión que de campaña de desprestigio. Muchachos, paren la mano. Son críticas, lo que pasa es que no se bancan las críticas, o en el caso de esto son protestas realmente sociales que tienen una causa y un fundamento. Ahora, lo preocupante, Mauro, como decíamos la semana pasada, es que buscan meter presos a los dirigentes sindicales que llevan adelante esas protestas, que no van a transar a una mesa, o a los periodistas críticos meter presos. ¿Buscan eso, en definitiva? ¿O buscaban eso, meter preso a todo esto por pensar diferente? Déjame decirte, antes del informativo de las 10 que tenemos aquí puntual en la radio, Gato y Gallego, que la AFI va a ir a rendir cuentas por los hackeos a las cuentas de correo, justamente tuya y nuestra, Gustavo. Van a estar el jueves, lo cuenta Fernando Oz, hoy en ámbito financiero. El jueves van a rendir tanto Silvia Maggialani como Gustavo Arribas cuentas ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia, que no se reunió nunca. Y se van a reunir ahora para tratar este tema. Nos parece muy bien. Nos tenemos que ir a las noticias. Sabemos que te corre la noticia. Gracias, Mauro. Un Saludos abrazo, al equipo. chao. Un abrazo para Chao, todos. chicos. Las 10. Gato, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Gracias, Gato. Hoy por la noche a las 9, a las 9. minuto 1. Contame quiénes vienen. Ah, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quiénes ¿Quién vienen? tenés como invitado? Hoy, Sí. hoy viene Así, José chivo de tu Urtubey. programa. Sí. José Urtubey de la UIA, después del coloquio de IDEA. José Urtubey de la UIA, Daniel Lipovetsky de El PRO. Y si me das un minuto, Sí, ya me por estoy supuesto. fijando la lista que Te mandó el tu productor. me acaba de enviar recién. Fíjese. Claudio Lozano. Claudio Lozano. Economista de la CTA. Así es, por el momento. Después se va sumando, ¿no? Durante el día, pero Lo que vaya ocurriendo va sumando para totalmente. reflexionar. Para el resto habrá que ver minuto 1 hoy a las 9 de la noche. Gracias, Gato. Hasta luego.